Ok, bien, como ya se dijo, mi tema es justicia espacial y megaproyectos urbanos en México. Tengo un caso de estudio que es el tramo 3 del tren interurbano México-Toluca. Esta investigación surge, si quieres, por favor. Bien, esta investigación surge a partir del reconocimiento de los constantes conflictos socioespaciales relacionados a la construcción de megaproyectos urbanos en nuestro país. Tomo únicamente una parte del tren interurbano, que es el tramo 3, que corresponde a la sección dentro de la Ciudad de México, dejando fuera toda aquella que está en el Estado de México. Esto por cuestiones metodológicas. Reconozco además que en los estudios para validar las obras de este tipo, los megaproyectos, hay una constante ausencia de evaluaciones de integrales, y por integrales entiendo socioespaciales, y por lo tanto una ausencia también de medidas efectivas para mitigar o resarcir los daños ocasionados por las obras. Siguiente, por favor. Entonces, esta carencia del factor social en la planeación de megaproyectos urbanos origina un desconocimiento de tanto demandas y necesidades de la población, y por ende tiende también a causar problemas de distribución y de desigualdades, tanto de acceso como de oportunidades. Ahí está bien. Esta situación entonces no coadyuva a determinar las acciones que mejoren las condiciones de la población, en particular refiero a la población menos favorecida, y por ende no logra evitar o resarcir las injusticias espaciales. Esto además tiende a poner en riesgo la culminación de las obras en algunos casos, a aplazar la construcción de los megaproyectos, lo que a su vez, tiene repercusiones en la inversión económica de estas obras. Okay. Las preguntas de las que parto es: ¿los elementos teórico-metodológicos aplicados por los tomadores de decisiones son suficientes para evitar o resarcir la reproducción de injusticias espaciales en la planeación de estos proyectos en nuestro país? Y la pregunta ya aplicada al caso de estudio es: ¿en qué medida la construcción del tramo 3 de este tren resulta positiva para la población menos favorecida? En responder a ello, inicialmente me di la tarea de hacer una revisión de estudios que se hicieron para la validación del tren, como fue el caso de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, el análisis costo-beneficio y algunos otros. Ellos porque tienden a tener apartados donde hacen análisis sociales. Sin embargo, los análisis sociales o lo que en ellos se determinan van encaminados en su mayoría hacia la generación de empleos que en la mayoría de los casos también son empleos temporales. En el segundo punto, lo vinculo a la relación que hay entre el tren y los posibles efectos de esa construcción del tren en el precio de las viviendas. Lo hago a partir de un modelo de precios hedónicos. Siguiente, por favor. Pero antes aquí quisiera hacer un paréntesis para decir qué estoy entendiendo por justicia espacial, ya que es una constante en mi trabajo. Obviamente detrás de esto hay todo un capítulo teórico bastante amplio, pero digo, la forma como la organización de la ciudad puede facilitar o dificultar a todos los ciudadanos, sin importar el lugar donde residan, el acceso equitativo tanto a la renta de servicios y oportunidades. En tanto, la injusticia espacial es aquella afectación de las condiciones de la población, en particular de la población menos favorecida, debido al desconocimiento y falta de atención de sus necesidades y demandas. Para quienes las asignaciones, en este caso vinculadas a los proyectos, no ofrecen beneficios tales que puedan ser aprovechados por ellos, sino que sí sufren otros agravios consecuentes de las obras. Okay. Mi zona de estudio, como lo dije, es el tramo 3, que es esta línea roja más gruesa, y a partir de la cual generé un corredor de 4 kilómetros que tiene partes de las delegaciones Coajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. A su vez, para hacer los análisis necesarios, dividí esta superficie en AGEPs. Sí. Ok, y como lo dije, parto de un modelo de precios hedónicos. Este modelo es un análisis del precio de un inmueble de acuerdo a las características de sus componentes. Sin embargo, el precio no está únicamente en función de las características propias del inmueble, sino también de otros agentes externos como son el entorno urbano. Fue así como me di la tarea de hacer un compendio de ciertos indicadores, aunque ya después de hacer las correlaciones necesarias únicamente quedaron estos 8 indicadores, que a su vez los dividí en 4 rubros, que son características de la vivienda, los del ámbito social,
unos que vinculo al tren interurbano en relación a su accesibilidad y el entorno urbano. Y de los que quisiera puntualizar más adelante, antes de decir el resultado del modelo de los precios hedónicos. La metodología, bueno, hizo una recolección de datos de viviendas en venta dentro de la zona de estudio, que se llevó a cabo durante el primer trimestre de este año. Únicamente tomé en cuenta viviendas sin considerar departamentos ni terrenos. Hice una ubicación puntual geográfica de cada una de estas viviendas en venta y, bueno, generé una base de datos. Ok, este es el mapa con la ubicación de cada una de las viviendas, que fueron 145. Sí. Entonces, aquí quisiera detener un poco en cada uno de los elementos del modelo, ¿no? En función de la vivienda, por ejemplo, siguiente, hice este mapa como de calor en relación a los precios de las viviendas, de estas 145 viviendas que van desde los 650,000 hasta los 80 millones de pesos. Se observa como al norte de mi zona de estudio, en la delegación Miguel Hidalgo, por Bosques de las Lomas y alrededores, bueno, los precios de las viviendas son mayores. Este mapa únicamente está sobre el precio, sin considerar otros factores. Al sur del trazo del tren, del tramo 3, los precios tienden a disminuir. Siguiente, por favor. Y bueno, así continué haciendo una serie de análisis estadístico de cada uno de los indicadores. Bueno, aquí muestro, por ejemplo, en la mayoría de los casos, casi en un tercio de las viviendas que tuve de los datos de viviendas, casi un tercio, la superficie construida oscila entre los 200 y 400 metros cuadrados. Tienden a tener entre 3 y 5 cajones de estacionamiento, y bueno, lo mismo, la mediana del predio, de la superficie del predio, es de 320 metros cuadrados aproximadamente. Bien, en relación al ámbito social, me pareció importante considerarlo para hacer una diferenciación de las condiciones de la población con relación a ciertas características de esta propia población, ¿no? Tomé en cuenta para el modelo de precios el grado de escolaridad, pero en un inicio había considerado el índice de marginación urbana dado por CONAPO. Sin embargo, luego de hacer las correlaciones necesarias, este índice de marginación no fue apto para entrar en el modelo, así que quedó fuera. Pero durante el procesamiento de los datos hubo una información que me pareció muy importante recuperar y que presento enseguida. Bien, este es el mapa de marginación urbana a escala de AGEP, y se muestra cómo de este lado está la estación Santa Fe, donde el índice de marginación es prácticamente nulo, contrario a lo que sucede cercano a la futura estación observatoria. Me pareció importante tomar este índice porque en mi apartado teórico hablo de justicia territorial y cito a Harvey cuando habla sobre todo de necesidades, como aquellas características constantes en el tiempo, como son vivienda, educación, salud y demás, y el índice de marginación que propone CONAPO, o que da CONAPO, justamente retoma algunas de estas variables, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, si a este mapa le sobrepongo la cantidad poblacional de cada una de las AGEPs, muestra otro mapa muy interesante que señala que como una aglomeración, sobre todo cercana a la estación observatorio, pero también en el inter de estas dos estaciones, donde además el índice de marginación es menor. Y si recordamos el mapa que teníamos de los precios, bueno, en la parte norte, donde está Miguel Hidalgo, teníamos que los precios eran mayores. Tiene lógica porque el índice de marginación, bueno, es menor, y contrario a lo que sucede en la parte sur. Sí. En función de la accesibilidad al tramo 3, tomé dos factores que son distancias lineales, que van de la vivienda, de la ubicación geográfica de la vivienda, a un punto más cercano del eje del tren, y el segundo es de la ubicación geográfica de la vivienda a la estación del tren. Estos datos, bueno, sí ingresaron
al modelo como para lograr identificar si tiene una vinculación la construcción del tren en el precio de las viviendas. Sí. Ok, bueno. Relacionado al entorno urbano, tomé equipamientos como una forma de identificar algunas de las amenidades del entorno, equipamientos tanto públicos como privados, pero únicamente consideré aquellos de salud y de educación tanto superior como media superior. Siguiente, por favor. Estos datos los tomé del DNUE del año 2016 y lo que hice fue, tenía la ubicación geográfica de la vivienda y sí, estoy por terminar. Okay. Tenía la ubicación geográfica de la vivienda y a partir de ella generé radiales de 400 metros con la finalidad de ver algunos de los componentes de equipamientos próximos a estas viviendas. Contabilicé, es decir, dentro de cada radio, la cantidad de equipamientos que habían para más o menos dar una idea del contexto en el que ésta estaba inmersa, ¿no? Entonces, bueno, esto entró también como un agregado dentro del modelo. Siguiente. Y bueno, luego de hacer todas las operaciones necesarias, generé mi modelo, pero, es decir, los resultados del modelo me dan una cosa, pero también me pareció muy interesante ver todo el inter durante el análisis porque me generaban otro tipo de resultados. Sí. Entonces, bueno, del resultado del modelo pude decir que hasta ese momento, en el primer trimestre de este año, no se podía afirmar que la construcción del tramo 3 tuviera algunas repercusiones en los precios de la vivienda. Sin embargo, se logró evidenciar la posible reproducción de injusticias espaciales vistas como la no mejora de las condiciones de la población menos favorecida. También se considera que es importante agregar algunos estudios sociales profundos, no solo encaminarlos a la generación de empleos, en las evaluaciones ex ante en los megaproyectos urbanos, esto con el fin de propagar oportunidades y evitar nuevas externalidades negativas a quienes ya padecen una acumulación de ellas. Entonces, esto lo veo además como una ventana de oportunidad para redireccionar los procesos teórico-metodológicos necesarios para incluir a la sociedad en esta perspectiva y considerar, y es también muy importante considerar, me parece, que la construcción de los megaproyectos urbanos no solo tienen repercusiones en el presente, sino que también tendrán algunas en el futuro. Y eso es todo. Muchas gracias. Te ahorraste 2 o 3 minutos. Felicidades. Muy interesante. Y le damos la palabra al comentarista. Bueno, pues en primer lugar una felicitación porque se ve un trabajo muy armado y vemos con toda claridad pues una aplicación de una serie de metodologías de investigación que se ve que se aplican con toda puntualidad y cuidado y que me parece que es uno de los objetivos centrales en un estudio de posgrado de maestría, en la aplicación de una serie de metodologías. La pregunta inicial sí es un poco, pues mejor no la califico, pero ¿qué beneficios tiene para la gente de pocos recursos una obra de este tipo? Pues ninguno. Digo, por supuesto que eso no se necesitaba hacer ninguna investigación para comprobarlo, ¿no? Es curioso que pudo haber tenido si el trazo del ferrocarril hubiera, en lugar de irse por la barranca de ahí de Santa Fe, se hubiera ido por Vasco de Quiroga con otros problemas que hubiera pasado en Vasco de Quiroga, pero ahí sí podía haber ido recogiendo gente y ayudar a la movilidad de todo ese sector que no hay manera de llegar. Otro elemento importante, yo creo, en la investigación es lo de la accesibilidad a las estaciones, sobre todo la estación Santa Fe, que no sé si tú lo conozcas, pero pues sigue siendo un misterio cómo va a llegar la gente ahí y cómo va a salir de ahí, porque está en una isla entre puras avenidas y la verdad como que está complicado el poder llegar ahí si no es
como una estación de transbordo de tren a camión o de transbordo a otro vehículo, porque el llegar ahí está francamente complicado. Pero lo central de esto es que sí nos mostraste un estudio donde se ve tu habilidad para expresar y para puntualizar todas las investigaciones, una metodología que estás aplicando con rigor y que una información básica en general que te podrá sacar muy buenas conclusiones. Yo creo que es muy buen trabajo y te felicito.